a sentir que estoy tirando indirectas, sino que lo que necesito es información clara, confirmada, exacta y verídica para poder tomar decisiones pedagógicas hacia el futuro. El resto de personas, ¿cómo se sintió con la prueba? Personalmente, encontré, a lo mejor, no sé, a lo mejor no estaba bien preparado para la prueba, pero encontré un poco de sorpresa en tener que analizar un caso dentro de todas las cosas que nos enseñó. Después de ver Ajá, tanta teoría, me tomó un poco de sorpresa tener que aplicarlo todo así de una. claro. ¿Y tú trabajaste con el primer caso que les di cuando comenzamos con lo psicodinámico? Sí, sí lo recuerdo. Pero, ¿y cómo fue esa experiencia de, porque esa experiencia no fue seguida, sino que fue libre, ¿no? Les Claro. propuse un caso de abordaje. ¿Cómo te pareció eso? ¿Sirve, no sirve, nada O que sea, ver? sí, sí sirve. A lo que voy es que a lo mejor no esperé la prueba de esa manera y no me preparé de esa manera. No sé cómo explicarlo muy bien. Quizá Ajá. porque no ejercitamos de esa manera en clase, sino que Sí, aprendíamos las teorías y qué sé yo. Y creo que una vez vimos un caso, pero fue una vez, entonces no, sí, fue tampoco como súper sabíamos cómo iba pasajero. a ser la prueba. Y yo me imaginaba que quizá iban a ser alternativas, como habían sido los talleres, eh, pero no así. Y yo Igual, también pensé que igual iban a fue ser interesante la alternativas. prueba. Sí, síganme contando. Acuérdense que les estoy pidiendo feedback. Y yo lo único que pregunto es para entender, no para defender lo que pasó. Bueno, entonces, no, el caso que nos puso estuvo súper interesante, a mí me gustó, porque daba harta información sobre la niña y las preguntas que hacía igual uno tenía que analizar bien el caso para poder dar las respuestas. O sea, básicamente estaba todo en el texto, en el caso que nos dio. Pero encuentro Bien, que eso, si hubiera sido menos preguntas, hubiera alcanzado quizá a responder todo como yo quería, o más tiempo, como le dije. Pero eso era. bien. ¿Qué más le pasa al resto? No, yo concuerdo con mis compañeras igual en respecto a lo del tiempo y quizás le doy un punto a favor porque las preguntas igual eran directas, no iban directo al punto, como que no eran muy rebuscadas, sino que iban directo a lo que usted quería preguntar, entonces le doy un punto a favor a eso. Perfecto. Quiere decir que si hubiese quitado quizás una pregunta y hubiese anunciado, la prueba va a tener estas y estas características, ¿eso sería mejor para ustedes? Personalmente sí, porque así me podría hacer la idea de que no tengo que tomarme tanto tiempo, sino que puedo ah, como establecer mis tiempos, por así decirlo. Puedo como prepararme y mentalizarme más respecto a eso. Perfecto. ¿Qué piensa el resto? ¿Cuáles serían las mejoras? Yo creo que lo mismo que mis compañeras, reducir quizás una pregunta hubiera ayudado bastante porque yo me quedé, o sea, respondí como a medias, dos preguntas por tratar de completar todo y creo que así no funciona mucho la idea, ¿cierto? La idea siempre es responder con todo el conocimiento que uno tiene y, y eso pues, sería bueno que pudiera reducir una pregunta aunque sea. Bien, entonces lo que voy entendiendo es que más o menos necesitan un promedio de 12 minutos para responder una pregunta abierta. Eso sería quitar una o dos. Y anunciar de qué va a tratar la prueba y qué tipo de preguntas se van a realizar para que se pueda mentalizar. ¿Voy entendiendo bien? Así mismo, tal cual. Bueno, he escuchado a 6 personas de 20 que hicieron la prueba
De 17 que estamos conectados, ¿esto que se dijo es la voz de todos o falta algo por agregar? Perfecto. Entonces, asumo que las necesidades del grupo de manera general son: una pregunta abierta necesita un promedio de 12 minutos para ser respondida, y que se debe anunciar cómo va a ser la estructura de la prueba en relación a las técnicas o estrategias evaluativas para que se puedan preparar para las técnicas o estrategias de respuesta. ¿Algo más para agregar? ¿Eso significa, el silencio significa que nada más por agregar? Sí, Correcto. profe, eso significa silencio. Perfecto. Entonces ya también voy entendiendo que el tipo de pregunta que hago, el silencio es como una afirmación a la pregunta. Me queda más claro también. Bueno, vamos a la clase de hoy. Ahí voy. Porque el silencio es sí, ¿se acuerdan? Entonces, ahí voy. Bueno, hoy iniciamos formalmente la unidad número 2. Esta unidad número 2 va a estar conformada por los siguientes temas. Son muchos temas los que vamos a ver en esta unidad, pero son temas que no son sumamente complicados porque son como una descripción de las dinámicas de lo que nosotros ejercemos día a día. Hoy nos vamos a concentrar en los 4 primeros temas: procesos sensoperceptores, atención, concentración y memoria, que vienen juntitos, pensamiento y lenguaje, que como ya hemos estado viendo desde el inicio vienen juntos, y esta relación que hay entre aprendizaje e inteligencia. Uno aprende más fácil para aquello que viene predispuesto o con una inteligencia para resolver los problemas. Hay gente que viene con una inteligencia más musical, más auditiva, por consiguiente aprender desde el canal auditivo es mucho más fácil. Y estos son los temas que iremos viendo con el tiempo. Iremos trabajando sentimientos, emociones, motivación, temas como la resiliencia y factores protectores y de riesgo en la conducta humana. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasó, muchachito? Vamos. Tiene un montón de animación y no sé por qué. Después de ese ejercicio, vamos a tratar de ver otros términos y otros temas que están asociados al desarrollo, como por ejemplo, qué es lo que se hereda y cuánto de factor ambiental hay en nuestro desarrollo, aunque ya vimos un poco de esto en las primeras clases cuando estuvimos trabajando la psicología evolutiva, cuando hablamos si la cultura estaba afuera o adentro, etc. Después vamos a ver otros factores del desarrollo como el apego y las habilidades parentales, cuánto influyen los padres en el desarrollo de un chico, y para ustedes esto es fundamental en su carrera. Y luego ya nos vamos a enfocar en cómo es el crecimiento físico, el crecimiento motor, el crecimiento cognitivo y el desarrollo del lenguaje junto con el pensamiento a medida que la persona va creciendo. Y después desembocaremos en unas teorías interesantes donde complementaremos las teorías cognitivas, que ya vieron un esquema general de ellas, pero también hablaremos del desarrollo moral, de cómo se va redundando el desarrollo psicosocial, que ya hicieron un abordaje general de él, y luego cómo ese microsistema de familia y pares influyen directamente. En esto son especialistas porque esto lo viven y lo han vivido, así que va a ser mucho más fácil de comprenderlo. Como ya anuncié hace un ratito, nos vamos a concentrar en estos 4 elementos
o 4 temas generales para el día de hoy. Entonces, vamos a estructurar la clase de 2 formas. Una va a ser visual auditiva y la otra va a ser kinestésica. ¿Cómo va a ser lo visual auditivo? Voy a exponerles y explicarles las problemáticas y temáticas generales a tratar de estos 4 temas que hemos visto como presentación del tema para el día de hoy. Y a partir de ahí iremos al aula virtual y desarrollaremos el taller para el día de hoy. Y ese taller va a ser un poco más lo kinestésico porque ya va a depender del aprendizaje de cada uno, las actividades de cada uno, los clics que haga, el video que le quiera prestar más atención, y etcétera, etcétera. Entonces, paso a explicarles. Les pregunto, ¿qué entienden por sensación y para qué sirve? Y por favor denme ideas, no necesito una respuesta exacta porque la clase es para eso. ¿Qué creen que es una sensación? Pero se refiere al tipo así como sensación, o sea, A lo sensación que de tipo, entiendas. No, no me importa lo que entiendas. ¿Tú qué entiendes por sensación? pienso primero en el tema como del tacto, como el gusto, la visión, ese tipo de cosas, no sé. Ujú. Luego pienso en las sensaciones como de sentimientos, pero no sé cómo decirlo, la verdad. Ok, entonces propones 2. Una que tiene que ver con la captación de estímulos y la otra que tiene que ver con como esas cosas que siente uno por dentro, como los sentimientos. ¿Es así? Así mismo, tal cual. Perfecto. ¿Y alguien más puede aportar un poco qué podría ser una sensación desde su punto de vista, mirada, sin importar que esté bien o mal? Puede que sea una respuesta a un estímulo también. Miremos ahora. ¿Será que la sensación es la respuesta a un estímulo? Esa propuesta está interesantísima. ¿Qué más se les ocurre? Aquí me sirven más suposiciones que respuestas exactas. Yo creo que podrían estar ligados a los sentidos, porque no solamente hay 5 sentidos como nos han enseñado, sino que hay otros sentidos, por ejemplo, el sentido del equilibrio, el sentido arácnido, no, ese no, pero hay más sentidos, creo unas que habían como 18, como Perfecto. había uno que de lógica, me acuerdo, pero no me acuerdo mucho, pero habían más de los 5 que nos habían enseñado en el colegio. Bien. Pero sí, nosotros tenemos un sentido arácnido y tiene que ver con los órganos sensitivos. Muy bien. Y ya creo que aquí ya hemos traído los saberes previos necesarios para pasar a informar un poco qué es esto de la sensopercepción. ¿Por qué? Porque ¡pum! Los procesos lógicos sirven. Y uno cree que las respuestas huevonas son huevonas. Y no, una respuesta huevona nos va dando el camino hacia donde nosotros tenemos que ir. Entonces, cuando estamos hablando de sensaciones, lo primero que tenemos que asociarlo es a sentido. Por consiguiente, sensaciones y sentido van juntos y ya vamos a ir hacia allá. Ahora, cuando yo les pregunto qué es percepción, ¿qué entienden por percepción? Nuestro propio punto de vista de cada uno respecto Interesante. a un objeto o algo, o a alguna situación. O sea, hace que ya es algo más que una sensación. Sí, Perfecto. ¿Y qué más complementa esto? ¿Qué sería una percepción? ¿Cómo yo identifico el mundo? Por ejemplo, la percepción de una persona ciega es totalmente, o sea, diferente a la percepción de una persona que sí puede ver. O sea que estás hablando de construir el mundo en mi Ujú, cabeza. así es. Bien. Muy bien. Este video lo van a ver dentro de un ratito. Entonces,
Aquí tenemos una hermosa criatura de la macrorregión andina. Y esta hermosa personita comienza a relacionarse con el mundo. ¿Mm? Y resulta que comienza a relacionarse con el mundo de una manera muy mágica, porque lo que está allá afuera se transforma en impulsos eléctricos apenas ingresa a alguno de nuestros sentidos y apenas llega a nuestro cerebro deja de ser un impulso eléctrico para convertirse en una idea o pensamiento. ¿Y esto cómo sucede, esta magia? ¿Mm? Entonces esta magia se da gracias a nuestro sistema nervioso central, donde tenemos toda una red de nervios por todo nuestro cuerpo y esa red de nervios lo que lleva es impulsos que se traducen aquí en el encéfalo en información. Y dependiendo del impulso, la intensidad del impulso, el canal por donde ingrese ese impulso, así va a ser el sector especializado que tiene que hacerle lectura a ese impulso electrónico que llega al cerebro. Por consiguiente, nosotros tenemos diferentes tipos de sensaciones. Y ya sabemos, sensaciones es lo que el primer fenómeno de captar información. Entonces, captamos información a través de los sentidos. Y esa información captada a través de los sentidos se transforma en impulsos electrónicos y esos impulsos electrónicos van al cerebro para pasar a ser interpretados. Entonces, ya aquí cuando estamos hablando de la sensación, no vamos a hablar para nada de la interpretación, no, solo vamos a hablar de la captación de ese impulso. Entonces, captar y sentir van siendo lo mismo en términos de los sentidos, pero tenemos tres tipos de captaciones. Unas que son las interiocepciones, otras que son las propiocepciones y otras que serían las exteriocepciones. Entonces, cuando mis sentidos captan información de afuera, se llama exteriocepción. Propiocepción es cuando capto información de mí mismo. Tengo hambre, no tengo hambre. Tengo frío, no tengo frío. Tengo calor, no tengo calor. Y la interiocepción, ¿cuál sería la diferencia con la propiocepción? ¿Qué se les ocurre? Puede ser en el ámbito más psicológico, no sé, como me siento mal. Oh, muy bien, esto se puso más bueno todavía. Entonces, una cuestión es recibir información de mi sistema biológico y otra cosa es recibir información de mis ideas y de mi sistema psíquico. ¿Mm? Entonces, nosotros por dentro generamos más información que la que captamos de afuera hacia adentro. El problema no es tanto que afuera nos lleguen muchos estímulos, no. Nosotros ya vamos sesgando esos estímulos. El problema es que esos estímulos adentro nos despiertan muchas cosas de nuestras experiencias previas, que pueden ser propioceptivas, muy orgánicas o interioceptivas, muy construidas por nuestro pensamiento y nuestras ideas. Entonces nosotros tenemos que administrar toda esta herramienta. Entonces tenemos un montón de estímulos captados, sensaciones captadas. ¿Qué se hace con esto? Y sensaciones captadas de afuera y sensaciones captadas de adentro. Entonces tenemos que comenzar a organizarlas e interpretarlas. A ese ejercicio de comenzar a organizar e interpretar las sensaciones captadas, a eso es lo que le llamamos percepción. Entonces la percepción ya comienza a decir, esto sí le voy a prestar atención, a esto no. Comienza a analizar y comienza a definir qué es importante, qué es urgente, qué no es importante. Y a su vez, ya comienza a unirlo con interpretaciones. Como esto es importante, dirijo mi atención porque esto le va a servir a mi familia. Ya comienzo a clasificar la información. Entonces podríamos decir que la percepción es la herramienta administrativa de las sensaciones.
Y esa percepción es la que las va a dirigir a un lugar específico del cerebro para que pase a ser interpretada. ¿Queda más o menos claro lo que es sensación y percepción? Profe, entonces, percepción maneja la sensación. Tal cual. Ya es una Ya. manipulación que depende de la cultura. Por ejemplo, hay algunas familias que son más evangelistas y no podemos hablar de la vagina o del pene. Otras familias, vagina y pene lo comentan muchísimo. Entonces, cuando alguien dice vagina o pene, yo ni me doy cuenta. ¿Quién dijo vagina y quién dijo pene? Ni me importa. Pero a la familia que considera que esos términos hay que prestarle mucha atención porque se puede o no se puede decir o por lo que sea, entonces vamos a estar más atentos a captar penes y vaginas. Porque eso no se debe decir y tenemos que castigar a la persona que lo está mencionando. ¿Me hago entender? Ok. Llegaste ya, gracias. Perfecto. Ya lo vamos a redundar. Solamente estoy dando un paneo de conceptos. Por consiguiente, la percepción da inicio a estos tres fenómenos: atención, concentración y memoria. ¿Mm? Y aquí es una cuestión muy importante. Lo único que modifica la atención que estamos presentando, por ejemplo, estoy dormido plácidamente, ahí estoy dirigiendo mi atención al descanso, estoy leyendo algo que me gusta, estoy prestándole atención a mi compañero o compañera, estoy prestando atención en la clase. Lo que genera que la atención se modifique o se reoriente tiene que ver por nuestras percepciones. Tomamos las captaciones de la información que ingresan a través de los sentidos y la percepción define qué es más importante y qué es menos importante. Y aquello que es más importante requiere toda nuestra atención. Requiere que lo que estemos haciendo lo soltemos y simplemente dirijamos todo nuestro aparato perceptor hacia ese estímulo nuevo. Y lo único que redirige la atención son las emociones. Entonces, el asombro, la alegría, el miedo, la emoción es la herramienta que sí o sí va a modificar la atención. Entonces, pasemos a mirar. Tenemos diferentes tipos de atención. Tenemos una atención selectiva, una atención sostenida, una atención alterna y la más nueva de todas, una atención dividida que antes se conocía como déficit atencional. Hoy nos damos cuenta que es una habilidad. Antes, en la escuela convencional, era básicamente calificado como un gran problema. Y podríamos decir que las personas, grandes emprendedores y grandes innovadores, tienen problemas atencionales. No pueden fijarse solo en una cosa, sino que están pendientes de muchas cosas. De eso depende que una persona sea genial. Entonces, cuando decimos de atención selectiva, es prestar atención a una cosa y no a más cosas. Esto a veces hay que hacerlo. Cuando, por ejemplo, estamos escuchando a una persona y prestándole atención a una persona. Cuando queremos resolver un problema específico y tenemos que resolverlo sí o sí. Cuando tenemos que cumplir con un tiempo determinado. Cuando tenemos que contestarle 8 preguntas imposibles al profesor y encima eso nos da hora y media nomás. Sin vergüenza ese, si tiene que darnos 2 horas para eso. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo? Entonces, la atención selectiva es indispensable y es para orientarse en un momento determinado y específico a resolver algo. Tenemos la atención sostenida y es cuánto tiempo puedo hacer que mi atención se mantenga al mismo nivel y con la misma potencia. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, me paso 2 horas mirando el WhatsApp o mirando el Facebook sin parar y ni siquiera me di cuenta que el tiempo pasó. Tenemos la atención alterna. Cuando nosotros estamos hablando de la atención alterna, es cuando, por ejemplo,
estamos viendo el WhatsApp y a la vez estamos haciendo un trabajo al profesor. Entonces la posibilidad que tenemos de ir administrando la atención selectiva en varios puntos de selectividad es lo que genera la atención alterna. Quiere decir que la atención alterna es tener 2 o 3 atenciones selectivas al mismo tiempo. Voy haciendo el trabajo en la misma medida que voy whatsappeando con mi amiga. ¿Y qué sería la atención dividida? La atención dividida ya es una complejización de la atención alterna. Ya no solo se trata de que, por ejemplo, estoy hablando contigo, me suena el teléfono, puedo seguir la historia del teléfono y después cuelgo el teléfono y puedo seguir contigo sin que se me haya olvidado tanto lo que veníamos conversando. La atención dividida es, por ejemplo, una persona multitasking. Es, por ejemplo, una madre. Hace todo al mismo tiempo y a la vez y no le pierde la seguidilla o la corriente a todo lo que está haciendo a la vez. Entonces, básicamente en tiempos modernos necesitamos obligatoriamente tener atención dividida y lo que está generando más estrés en las personas ahora que estamos metidos dentro de una casa todos juntos es que antes podíamos tener atención, si mucho, alternada. Porque simplemente si algo no nos gustaba, nos íbamos, nos la tomábamos y nos íbamos a otros espacios. Hoy todos tenemos que estar juntos todos al mismo tiempo. Así que tenemos que estar prestando atención a todo, a lo que me pasa a mí adentro, a lo que le pasa al otro, y todo se vuelve un problema muy complejo. Por consiguiente, ¿cuál es la diferencia entre atención y concentración? Atención es poder sostenerme con estímulos o sostener el interés con un estímulo. Concentración sería básicamente lograr una atención sostenida con una profundidad de comprensión en un tema y con una capacidad de generar respuestas variadas en un tema. O sea que concentrarse es más que atender, es poder generar respuesta a las cosas que estoy atendiendo. ¿Alguna pregunta? Profe, Háblame que tu voz me encanta. me enredo mucho, me enredé mucho, pero ya, le dijo lo que entendí. Es decir, que la concentración es como demasiada atención en algo, pero simplemente específico en la atención que usted dijo. Pues, ay, que me Pero enredé. concentrarme es prestar atención, pero hacer un poco más. Es generar respuesta a lo que estoy atendiendo. Por ejemplo, no era suficiente que en la evaluación de ayer tú te prestaras atención. Porque aparte de prestar atención, tenías que cachar cuál era el tema y generar una respuesta hacia ello. Entonces, aparte de estar atenta, tuviste que dar respuesta, o sea, generar una concentración. Ah, ya. Vale, profe, ya, me agaché. ¿Sí, Pi? Por eso es que antes de esta clase me queda bárbaro hacer una prueba, ¿vieron? Es más fácil de entender. Perfecto. Ahora explico la memoria. Y la memoria no es nada complicada. Lo único es que hay unas tonteras técnicas con relación a la memoria. ¿Sí? Pero paso a contarles. La memoria tiene unas etapas. Y esas etapas de la memoria tienen que ver con qué cosas y qué neuronas se van usando para que algo esté en nuestra mente y no se nos olvide. Entonces, la primera etapa de la memoria se llama fijación. Y la fijación lo que hace es registrar información. Donde, por ejemplo, tocan la puerta y yo estoy atento en la computadora. Vuelven a tocar la puerta, pero yo no escucho, yo sigo atento a la computadora.
toca más fuerte la puerta, entonces aparece una atención alterna. Dejo de tener una atención sostenida y fija a pasar a tener una atención alterna. Y digo, ¿quién es? O le digo a alguien dentro de la casa, están tocando la puerta, y vuelvo a concentrarme en mi atención selectiva. Veo que nadie se levanta, entonces tengo que irme, o sea que tengo que romper con esta atención selectiva, ir generando una atención alterna, ir a abrir la puerta y volver a hacer lo que estaba realizando. Pero resulta que en esto que estoy tomando atención hay una información importante. El profesor Julio en la próxima clase va a hacer una evaluación. Y yo digo, ¿qué? ¡Pum! Sale una emoción como la sorpresa, fijo en el nuevo estímulo, y ahí en esa generar atención en el nuevo estímulo tengo que concentrarme. No va a ser suficiente que dirija mis sentidos hacia el nuevo estímulo. Voy a tener que concentrarme para ver qué carajos quiere evaluar este tipo. Es que está drogado, ¿qué es lo que le pasa? Así que jode si tenemos muchos trabajos. Entonces, tengo que fijar esa información. La información es que la prueba es el 24 del 6 del 20. Entonces tengo que fijar esa información. Uso calendario, lo fijo. Anotar en el calendar de mi celular, básicamente sería fijar la información. Eso es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra cabeza. Pero no es solo fijarlo, sino que hay que conservarlo. Entonces, para conservarlo, yo tengo que dejar como anclajes. Nuestro celular tiene un anclaje cuando fijamos una fecha. Nos pregunta que cuándo quieres que te anuncie este evento y con cuántas horas de anticipación quieres que te lo vuelva a recordar. Entonces, para conservar esa fijación que hemos hecho, necesitamos dejar diferentes anclajes para que no se nos pierda esa información. Otra forma de generar conservación es, por ejemplo, la mnemotecnia. Digamos que yo tengo mi clave de internet. Entonces, mi clave de internet es julio 1980. ¿Cómo hago para acordarme que mi clave de internet es julio 1980? ¿Cómo lo anclo? Es que julio, entonces mi mamá nació en 1980 o mi papá o yo nací en 1980. Y esa asociación que hago es lo que va a generar la conservación. Y después, lo que fijo y conservo porque lo asocio con otros temas para que pueda estar a corto o mediano plazo, requiere una evocación. Y la evocación lo que requiere es que yo pueda recordar. Entonces, me siento frente a mi computador. Pongo mi correo, julio@azotame.com. ¡Pam! Pongo mi correo y después digo, ¿cómo es que era la clave? Dios, Julio. ¿Y cómo es que era la fecha de quién? ¿La fecha de quién? De mi mamá. La fecha de mi mamá. Y pongo la fecha de nacimiento de mi mamá. Y de esa manera es que construyo las etapas de la memoria. Fijo, conservo y evoco. Si alguno de los tres procesos me cuesta, tengo un problema de memoria. Por consiguiente, estas son las etapas que tenemos que seguir para que uno no se olvide la información. Y estas son las etapas para las etapas transversales de la memoria. Entonces, y para esto no nos tenemos que esforzar. El cerebro ya fue hecho para que esto sucediera. Hay una etapa que es de reconocimiento y una etapa que es de localización. Entonces, su cerebrito solito es como un Spotify cuando colocas el nombre de una canción y te salen 20 canciones similares. Tu cerebro solito va a poner hashtags en la información que tú pones en tu cabeza. Y esos hashtags son los que van a generar que la información asociada llegue. Por eso a veces hasta recuerdos negativos nos llegan en momentos que no nos tenían que llegar, porque de alguna forma ese recuerdo negativo está asociado al material que necesito recapitular o evocar. Y la localización tiene que ver con esa ubicación espacio-temporal que tengo que hacer en mi cabeza. Si esto fue a los 10 años, este recuerdo a los 20 o a los 30 años, si esto fue en esta universidad o en la otra universidad donde me echaron, tengo que tener cada cosa ubicada en el tiempo y en el espacio
y a su vez múltiples relaciones para poder recordar. ¿Alguna pregunta sobre la memoria? Profesor, Dígame. entonces el reconocimiento y localización en resumen serían como factores que nos ayudan a recordar algo. Y Algo que ya... factores que están implícitos. Ujú. Exactamente. Y son factores Ah, que no controlamos, son factores que son automáticos. Nuestro cerebro ya ah, viene con hashtag y nuestro cerebro ujú. ya viene con el formato pasado, presente y futuro. Ah, ok, ok. Mejor así. Es como la computadora. Usted abre la computadora y ya viene con fecha. Así que cada vez que vaya a buscar algo, cada vez que vea un documento, el documento va a estar por fecha y va a estar por carpeta. Por carpeta. Entonces, y cuando vas a la computadora a buscar, al buscador, pones un nombre asociado, Federico, porque hay un caso que se llama Federico. Entonces, escribo Federico y me tira todo lo que esté asociado a Federico, hasta páginas web que yo haya guardado en mi buscador. Eso es lo que hace la memoria. Vimos sensación, vimos percepción de una manera general, porque ahora lo van a profundizar. Vimos atención, concentración y memoria. ¿Alguna pregunta con estos términos? Perfecto. Ahora va a empezar el trabajo autónomo de ustedes. Les voy a pedir que por favor vayan al aula virtual. Quienes tengan problema con el aula virtual, pídanme en el material y yo se los mando a través de WhatsApp. ¿Sí? La ventaja del material en el aula virtual es que todo lo pueden hacer más fácil y automático, pero igual, todo el material está en la carpeta que dice taller 6, taller 1, perdón, unidad 2, con fecha del día de hoy, 25/6 del 20. Taller 1, unidad 2, con fecha del día de hoy. Ahora les pido que ingresen al aula virtual. Vayan al taller en clase. Número 6. Y realicen esa actividad. En esa actividad, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un video de sensación y percepción. Van a encontrar un video de atención. Van a encontrar otro de memoria. Van a encontrar 2 temas adicionales. Un tema que tiene que ver con inteligencia y el otro tema que tiene que ver con pensamiento y lenguaje. Y ese prefiero que lo comiencen a ver de manera audiovisual. Entonces, ratifico información. Pero ¿por qué en un lado me dice actividad en clase 7 y en otro actividad en clase 6 por el amor de Jesucristo? Me va a dar algo. Espérenme, voy al aula virtual y confirmo de una. Aquí. Ven, aula virtual. ¿Ya pudieron ingresar al aula virtual? Estamos trabajando para usted. Tan bella, carajo. Sí, es Es taller otra en carpeta. clase 6. Sí, ahí yo tuve el error al final que le puse taller en clase 7. Entonces, ahí en taller en clase 6, hacemos clic. Y ahí vamos a encontrar los primeros videos y ahí les van a ir mostrando la información. Al final, les voy a pedir una actividad. Necesito que me respondan 2 preguntitas. Así que por favor, revisen bien el material y pregúntenme lo que necesiten. Voy a estar, como siempre, en línea.
para lo que pueden andar necesitando. Por favor, me comentan. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo ahora?
Para la semana entrante necesito que expongan una temática en parejas. Ahora les voy a decir cuáles temáticas, pero no van a tener más que 10 minutos para exponer esa temática. Yo les voy a subir al aula virtual una rúbrica sobre qué cosas debe tener esa exposición. ¿Me hago entender hasta ahora? Sí. Sí, profesor, ¿se entiende? Perfecto. Les voy a mostrar las temáticas y vamos a comenzar a elegir quién hace qué. Estas temáticas se tienen que hacer máximo en parejas. Bueno, tiene que ser en parejas porque las temáticas son limitadas y están distribuidas para que todo el grupo pueda participar. Necesito que vayan eligiendo las parejas y les voy a mostrar cuáles son las temáticas. Bien. Las temáticas son las siguientes: emoción, sentimientos, motivación, resiliencia, factores protectores, factores de riesgo, aprendizaje e inteligencia. Obviamente estamos hablando en el marco del desarrollo humano. Entonces, ¿qué personas quieren hacer la exposición de emociones? Profesor, tengo una pregunta. Dime. Nosotros vamos a elegir un tema y tenemos que, en la presentación, tenemos que decir qué significa cada tema o... Por eso les voy a subir la rúbrica para que puedan armar la actividad. Ah, ok, gracias. Bueno, cuéntenme. ¿Ya eligieron un tema? ¿Ya eligieron pareja? Cuéntenme qué quieren hacer. Emoción, sentimiento, motivación. ¿Quién se anima? ¿Quiénes se animan con emociones? Ya, profesor, emociones yo con la Cintia podría ser, ya que ella no vino a esta clase. Estamos hablando de Cintia Tito. Sí. Y recuérdame tu nombre. Es que estoy en la Lauri Benavides. presentación. Perfecto, ya tenemos el primer tema. ¿Quién se anima con sentimientos o motivación? Profesor, yo quisiera resiliencia. Resiliencia. Bien. Resiliencia. Nombre. Johan Basaure junto con Bárbara Torres. Resiliencia con la señorita Torres. Gracias. Perfecto, maestro. Gracias. Listo. Ya tenemos distribuido emociones y resiliencia. Profe, Otro grupo, ¿qué tema? Dime. Gertie Gómez y Valentina Guayo quieren inteligencia. Inteligencia, la señorita Gómez y Aguayo. Perfecto. Listo, mi gente. Ya tenemos 3 temas distribuidos. Emociones, Profe, yo quiero resiliencia, motivación. motivación. ¿Nombre? Colette Cayo, Motivación. ¿Con quién? Victoria Riveros. Con Riveros. Perfecto. Muchas gracias. Dime. Yo con Laura Navarro queremos sentimientos. Sentimiento Navarro, ¿y quién? Plaza. Y Plaza.
Listo, señorita, el tema es suyo. Listo, ¿algún otro grupo? Profe, Dime, maestro. me perdí. ¿Qué temas quedan? Los temas que quedan son los siguientes: factores protectores, factores de riesgo, aprendizaje. Yo aprendizaje con Andrés Seida. Seida, aprendizaje. Y recuérdame tu nombre. Elías Rojas. Y el señor Elías. Perfecto. Gracias, maestro. Profesor, Dígame, hombre. quisiera tomar factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Nombre? Somos Tomás Álvarez y Nicolás Herrera. Álvarez. Entonces, factores de riesgo. Tomás Álvarez. ¿Y me dijiste quién? Nicolás Herrera. Y Herrera. Perfecto, maestro. Tema vuestro. ¿Algún otro grupo? Puede ser que me falte uno de los presentes. Bueno, les pido por favor que le cuenten a sus compañeros que se contacten conmigo para que les pueda dar temas de exposición. ¿Estamos? Ok, profesor. Muchas gracias. Ya saben, dentro de un ratito van a tener la rúbrica para esa exposición dentro del aula. Perdón, profesor, una pregunta. Cuéntame. En el tema de factores de riesgo, ¿se refiere a factores de riesgo de la salud? Del desarrollo humano. Perfecto. Gracias. Todos tienen que exponer. Gracias por esta aclaración. Por favor, todos tienen que entender que estamos hablando de desarrollo humano. Así que todos sus temas tienen que volcarse hacia el desarrollo humano. Ena, ¿me escuchas?
siguiente. Profe, ¿esto va a ser evaluado qué día? ¿En ese taller? El miércoles. Ay, ay, El ay. miércoles. Vale, profe, gracias. Bueno, un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, profesor, que esté muy bien. Chao, profesor, que le vaya bien. Cuídate. Chao. Chao. Un abrazo.